Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a la conferencia La eficacia jurídica de los derechos del consumidor frente a la publicidad en el comercio electrónico. Nuestro conferencista de esta noche es Camilo Escobar Mora. Camilo es abogado egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de TIC, magíster en Derecho Comercial, PhD en Derecho, fundador de Juridia y es profesor universitario de posgrados. Les damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, mucho gusto. Gracias a todos los que han asistido vía presencial y mediante streaming a esta conferencia. El día de hoy vamos a abordar mi doctrina de cómo podemos brindar eficacia jurídica a los derechos del consumidor, propiamente para este caso colombiano, en relación con la publicidad empresarial en el comercio electrónico. Esta doctrina se basa en el derecho preventivo, que es una construcción que yo he venido desarrollando de tiempo atrás y consiste en hacer las cosas bien en todo momento, es decir, en generar validez jurídica en todas las actuaciones, en este caso en materia de publicidad, y la respectiva consecuencia de dicha validez es la eficacia jurídica, o sea que efectivamente los derechos y deberes se cumplan en el caso concreto. Entonces, derecho preventivo es igual a generar validez y en consecuencia brindar eficacia jurídica. Es decir, que el ser y el deber ser coexistan, que no tengan una brecha, sino que coexistan. Si tenemos esa coexistencia, cumplimos el derecho, gana la empresa porque fideliza más usuarios, gana el consumidor porque goza de sus derechos y gana el Estado porque se protegen sus normas de orden público. Para abordar esta conferencia debemos ver la agenda. Son 3 puntos principales. Primero, una introducción sobre el derecho del consumo, cómo el derecho ha creado unas normas jurídicas específicas para proteger al consumidor. Posteriormente vamos a ver las normas principales de protección al consumidor frente a la publicidad en el comercio electrónico y finalmente vamos a ver unas recomendaciones de derecho preventivo para cumplir adecuadamente dicha normatividad de protección al consumidor en el comercio electrónico. Si al final existe alguna pregunta, con gusto la podemos abordar. Entonces, ¿cuál es el objetivo directo de esta conferencia? Ilustrar y profundizar sobre el derecho del consumo y su aplicación en materia de publicidad en el comercio electrónico. ¿Cómo protegemos adecuadamente al consumidor frente a la publicidad empresarial en el comercio electrónico? Específicamente, ¿cómo le brindamos eficacia jurídica a los derechos del consumidor en el comercio electrónico? ¿Cómo permitimos que el consumidor en todo momento goce de sus derechos frente a la publicidad? Porque el reto acá es no generar daños, ya que una vez se cause un daño, es muy complejo repararlo. Por eso el derecho preventivo es una solución idónea, porque brinda ecosistemas jurídicos adecuados, oportunos e integrales. ¿Listo? No es cómo controvertir o defender daños, es decir, la responsabilidad derivada del daño, sino cómo evitamos el daño y brindamos mejores experiencias jurídicas frente al usuario para que él goce de sus derechos. Bueno, y como mensaje preliminar les indico que tengo aquí en la presentación que con gusto le otorgué a CIS y ellos van a difundir en sus canales. Les manifiesto que les puse en esta diapositiva 2 enlaces de unos artículos ilustrativos que he brindado, que he elaborado sobre este tema de la protección al consumidor frente a la publicidad en el comercio electrónico. Entonces los pueden consultar y podrán recordar algunos aspectos que vamos a ver acá. Ahora, para abordar el tema jurídico de la protección al consumidor, debemos abordarlo desde una metodología, digamos, de 2 vías. Por un lado, un método deductivo, es decir, de lo general a lo particular, como si conocemos el todo, en este caso el derecho del consumo, podemos atender particularmente cada caso en concreto. Y a la inversa, el método inductivo, de lo particular a lo general. Como si abordamos cada una de las partes, llegamos al todo, es decir, como si yo desgloso cada una de las variables presentes en un caso concreto, puedo llegar a diseñar un modelo de autorregulación que brinde eficacia y validez a esa situación específica. Entonces, debo reconocer y atender tanto las partes como el todo. Esto requiere entonces una visión holística, integral y transversal. Y por ende, jurídicamente, ¿qué debo hacer? Determinar las variables del caso concreto a nivel material, o sea, las circunstancias materiales, reales, del caso concreto. Por su parte, determinar las variables formales, según esas circunstancias materiales, según esas situaciones que se presentan
entre la empresa y el consumidor, detectar qué normas aplican. Y tercero, detectando una vez detecto las variables formales y las variables materiales, puedo diseñar el modelo de autorregulación, ¿cierto? Que armoniza lo práctico con lo formal, lo material con lo formal. Entre yo más armonice lo formal con lo material, lo fáctico con lo formal, con las normas jurídicas, brindo mayor derecho preventivo, o sea, construyo más validez y por ende genero más eficacia. Es decir, entre yo más tenga en cuenta las variables del caso concreto y las normas que según cada variable aplican y armonizo esas dos situaciones, brindo más derecho preventivo. ¿Listo? Porque finalmente, si todo fuera visto desde la norma abstracta, sin tener en cuenta el caso concreto, pierde precisión. Siempre es determinante el caso concreto. Por eso la pragmática jurídica brinda validez, porque es como aterrizo el derecho al caso concreto. Entonces, si armonizo las normas jurídicas con las variables del caso concreto a nivel físico, a nivel material, a nivel de la situación real que se presenta, brindo mayor validez, mayor eficacia y por ende mayor seguridad jurídica. Ahora, para iniciar este tema debemos tener en cuenta algunos artículos de la Constitución Política. Número 1, el artículo 333 de la Constitución, que nos señala que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero dentro de los límites del bien común. O sea, ¿es posible hacer empresa en Colombia? Sí, pero siempre y cuando dicha empresa respete los derechos de los grupos de interés que se relacionan con dicha empresa, es decir, siempre y cuando dicha empresa respete derechos de trabajadores, proveedores, aliados, consumidores, etc. Si se conjuga una armonía entre esa libertad de la empresa para crear empresa precisamente, para constituirse como una unidad económica y poder reportar utilidad, y se conjuga con los derechos y deberes de los grupos de interés, lograremos evidentemente validez jurídica en las relaciones que se generen entre dicha empresa y sus grupos de interés. Entonces, permito la empresa, permito que se cree empresa en Colombia, pero tengo en cuenta que jurídicamente solo se permite la buena empresa. ¿Cuál es la buena empresa? La que respeta a los grupos de interés. Entonces, jurídicamente, ¿cuál es la empresa válida? La que actúa siendo competitiva con productos de calidad, ¿cierto? Con una visión de innovación, con una visión de sostenibilidad, pero a la vez una empresa que respeta los derechos de los grupos de interés. Un ejemplo de ello, están prohibidas las cláusulas abusivas. No es posible que ninguna empresa le imponga abusivamente, excesivamente, cláusulas al consumidor en las cuales se limite sin justificación alguna la responsabilidad de la empresa frente a ese consumidor. Es decir, ninguna empresa puede poner una cláusula donde diga, le vendo este producto, pero si le sale malo, quéjese ante el que pueda porque ante mí no va a poder hacerlo. Esa es una cláusula abusiva, porque lo mínimo de toda venta es que el producto tenga una calidad mínima y que si falla yo pueda ejercer una garantía ante esa empresa. Entonces, si armonizamos derechos de grupos de interés con los derechos de la empresa, es decir, los derechos a que la empresa sí exista y actúe, tenemos validez en esas relaciones jurídicas, empresa, grupos de interés. Y entonces el artículo 333 en últimas es la norma base de dicha armonía. Se permite la libertad de empresa, o sea, crear empresa y desarrollar empresa, siempre que se respete el bien común, o sea, los derechos de los grupos de interés. ¿Por qué se da esa afirmación? Porque siempre prevalece el interés general frente al particular, ¿cierto? Entonces, haga empresa, pero hágala bien. Y por eso jurídicamente la empresa es la base del desarrollo. No se permite y promueve a cualquier empresa, sino a cuál empresa, a la que realmente genera desarrollo, es decir, genera trabajos dignos, respeta derechos de grupos de interés, genera productos de calidad, ¿cierto? Paga impuestos, retroalimenta conflictos para evitarlos futuramente, a posteriori, etc. Ahora, otro artículo clave, el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, igualmente, que establece que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado, o sea, el Estado dirige la economía. Esto significa que siempre que una empresa opere en los territorios colombianos o frente a los territorios colombianos, es decir, que le cause efectos al territorio colombiano, deberá respetar las normas jurídicas colombianas, ¿cierto? ¿Esto qué ilustra? Que no existe el ciberespacio.
es falsa la afirmación del ciberespacio porque no hay un mundo o un espacio paralelo al tangible presencial. Los medios digitales precisamente son un medio para poner en contacto a dos o más seres humanos. Y dicho medio claramente tiene unas particularidades, es más interactivo, permite interoperabilidad, etc. Pero sigue siendo un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces detrás de las máquinas, detrás de las infraestructuras, detrás de las plataformas, o sea los softwares, detrás de las redes existen seres humanos. Y por ende el derecho aplica frente a las relaciones jurídicas establecidas entre dos o más seres humanos. Por esa vía entonces podemos ver que si el Estado dirige la economía colombiana, todo modelo de negocio, bien sea que opere a nivel analógico, tradicional o a nivel digital, está sometido al respeto de las normas colombianas. Entonces no existe ciberespacio ni existe neoliberalismo. Es decir, la empresa no puede permitir o pretender autorregularse libremente en el mercado porque ¿cuál es el límite? Las normas jurídicas. La empresa puede hacer todo aquello que no contraríe o desconozca una norma jurídica, entre ellas las normas de protección al consumidor. ¿Listo? Entonces no existe ciberespacio porque siempre el mundo es el mundo, no hay un mundo distinto y siempre geográficamente se puede detectar el lugar o lugares de impacto de un proyecto digital y por su parte no existe plena libertad de mercado porque el límite es o son las normas de orden público establecidas en cada territorio. Entonces este artículo 334 que nos ilustra que la economía es dirigida por el Estado, que no hay autorregulación, o sea, ningún proyecto de emprendimiento digital puede pretender llegar aquí de manera anárquica a imponer reglas de juego, porque precisamente el proyecto digital o el emprendimiento que es el ser, ¿y a qué se somete? Al deber ser, o sea, a las normas jurídicas. Es el deber ser el que impone, somete al ser y no a la inversa. Entonces, si la empresa de emprendimiento digital o de cualquier otro tipo de naturaleza, sea digital o no, pretende operar o causar efectos en Colombia, debe respetar ¿qué? Normas colombianas. Entonces, este artículo es clave. Entonces, ¿cuál es mi afirmación en estos temas digitales a nivel jurídico? Que el problema del derecho no es de objeto, es de sujeto. El derecho es completo, el problema es del sujeto que no lo conoce o no lo sistematiza adecuadamente según las variables del caso concreto. No hay que seguir afirmando que el derecho se queda corto frente a la tecnología. El que se queda corto es el ser humano. Porque además las normas jurídicas son transversales. Por ejemplo, la buena fe es un principio que aplica en un modelo presencial, en un modelo digital e inclusive en un modelo de teletransportación. No es posible que por teletransportación lleguemos a una bóveda de un banco y hagamos un hurto. Hay buena fe. Y el derecho entonces siempre está, porque son normas transversales. Entonces hay que tener en cuenta que como el derecho es un sistema de normas, un conjunto de normas, de fuentes jurídicas, la Constitución, la ley, los principios jurídicos como el que ya dije, la buena fe, los contratos y demás modelos de autorregulación, etc. Tenemos diferentes fuentes que generan derechos y deberes. Nunca se quedará corto el derecho. Siempre habrá un derecho aplicable al caso concreto, bien sea que se desarrolle a nivel analógico o a nivel digital. Entonces, el Estado dirige la economía y toda empresa debe respetar las normas de orden público de cada territorio que penetre. Inclusive, así se trate de modelos de tercerización, lo mismo. Es que tengo un proveedor de servicios de la nube en Estados Unidos. No importa, siempre que causes un efecto en Colombia debe respetar normas colombianas. Por eso, la empresa debe planear jurídicamente su modelo, tanto en el back office como en su front office, de cara a todo el equipo de trabajo previo a la pantalla. Debe atender las normas de juego de cada lugar donde se encuentre ese equipo de trabajo y de cada lugar donde dicho equipo de trabajo cause efectos, y a la vez en el front office de cara al usuario final debe asegurar que protegerá a ese usuario final aplicándole las normas locales de dicho usuario final. Eso significa que aplique el principio de favorabilidad. No le podemos imponer unas cláusulas excesivas al consumidor, al usuario final, ya que él, primero, se encuentra como receptor de los mensajes de la empresa y segundo, no tiene la misma calidad de la empresa, no es una empresa experta en lo que hace la empresa, ni tiene el mismo poder económico o de negociación. Entonces, todas esas variables indican que al usuario final, en este caso entendido como consumidor, hay que protegerlo y hay que aplicarle la favorabilidad, o sea que toda empresa que cause efectos frente a un consumidor debe asegurar
que cumple las normas locales de dicho consumidor. Lo contrario es ilegal. ¿Qué es lo lamentable? Que en medios digitales casi nadie reconoce o aplica esto o no lo conoce finalmente. Por eso es clave la capacitación. Y de esa manera entonces todos caemos en la trampa de adherirnos a contratos y a términos y condiciones de uso plenamente abusivas. El chip debe cambiar. Al contrario, si quieren hacer empresas que penetren territorios, como en este caso Colombia, deben respetar que el Estado dirige la economía y que los consumidores locales tenemos normas diseñadas por dicho Estado para protegernos y que por ende siempre aplican. Así se pacten cláusulas que traten de desconocer las normas de protección locales del consumidor, estas aplicarán porque son normas de orden público y porque aplica el principio que acabamos de aprender, denominado principio de favorabilidad. Todo se interpreta a favor del consumidor. ¿Cuál es la única excepción? Que el consumidor incurra en culpas propias. Si por ejemplo al consumidor le avisamos unos criterios de calidad, lo avisamos de manera adecuada y él los comprendió, después no podrá exigir algo superior. Pero esas son las excepciones. La regla general es que la empresa debe proteger al consumidor y debe aplicarle las normas locales a dicho consumidor. No le puede decir, por ejemplo, en caso de conflicto usted, consumidor colombiano, tendrá que acudir a un tribunal de arbitramiento en Estados Unidos, en Nueva York. Cláusula abusiva. ¿Quién va a poder ir allá? ¿Por qué me someto a normas extranjeras? Etcétera. ¿Listo? El chip debe cambiar. Lo digital, lamentablemente, es muy informal de manera generalizada a nivel jurídico. Tenemos que armonizar el ser con el deber ser. Si cerramos ese gap, esa brecha, generamos lo que ya dijimos, validez y por ende eficacia, por ende ganamos todos y por ende cumplimos el Estado de Derecho. Es decir, en términos prácticos, generamos calidad de vida, generamos seguridad, confianza y calidad de vida. Entonces, ¿qué factores de impacto tenemos en los medios digitales? Primero, personales. Pues el usuario final se siente muy vulnerable frente a la empresa, no tiene la capacidad de negociar las condiciones, etc. A nivel administrativo, no todos los organigramas de las empresas cuentan con áreas especializadas en protección al consumidor, de hecho muy pocas. Servicio al cliente es diferente a protección al consumidor. Servicio al cliente es una parte, pero la idea es que servicio al cliente se capacite en derecho del consumo o tenga una división especializada en protección al consumidor. A nivel jurídico, lo que ya veíamos, se piensa que no hay un derecho aplicable al comercio electrónico, que es el ciberespacio, lamentable. Ya aprendimos que eso no es así. A nivel económico, ¿qué se dice? Mire, es mejor y respetar en algunos casos las normas jurídicas porque puedo ser más rentable. Por ejemplo, es mejor para mí como empresa hacer publicidad engañosa porque si la hago, podré vender un volumen alto y la sanción máxima que establece el ordenamiento jurídico tiene un tope. Entonces, si por ejemplo yo me ganara 1.000 pesos y la sanción son 150, pues hombre, 850 que yo recibo, que claramente de dichos 850 debo deducir gastos que se generan con la logística de gestión de dicho producto. Pero de todas maneras le queda un saldo a favor. Entonces pasaría a un segundo plano el derecho. Lamentablemente esta es una visión cuantitativa del derecho. Como el derecho también es cualitativo, que hay que aclarar que el derecho es el deber ser, no es el ser. Entonces, si con intención una empresa hace publicidad engañosa en términos prácticos, no solo es un ilícito civil, o sea, no solo es publicidad engañosa en lo civil, sino que en lo penal también es delito. Porque hay una intención, un dolo de afectar a alguien. Hay una estafa y demás delitos. Por su parte, a nivel institucional, no existe una capacidad logística para que las entidades públicas controlen todo lo que sucede en el comercio electrónico. Y por otro lado, no todos los funcionarios públicos están capacitados en cómo el derecho aplica en medios digitales. Se sigue pensando, lamentablemente, que no hay un derecho aplicable. Y por su parte, a nivel político, carecemos de políticas públicas masivas sobre protección al consumidor. Tenemos algunas políticas públicas macro de responsabilidad social empresarial, pero no hay unas normas específicas a nivel de política pública o documentos de política pública enfocados en protección al consumidor y menos aún en protección al consumidor frente al comercio electrónico. Y muchos documentos o guías son sumamente abstractos, pero no definen buenas prácticas jurídicas para el comercio electrónico. Se enfocan mucho en normas y en buenas prácticas técnicas. Aquí lo clave es lo jurídico también. Ahora, desde mi lente jurídica debemos tener en cuenta los componentes de un proyecto tecnológico.
¿De qué se compone un proyecto tecnológico principalmente? De hardware, que es todo lo físico del proyecto, ¿cierto? Toda la máquina haciendo referencia a los servidores, tarjetas de video, tarjetas de sonido, etcétera, periféricos, etcétera, pantallas, todo. Software, que hace referencia al programa de computador, es decir, al puente comunicativo que permite que el ser humano hable con el hardware, ¿cierto? Ese puente comunicativo que permite que el ser humano hable, interactúe con el hardware, se denomina software. Entonces, ¿el software qué es? El conjunto de comandos que permite que un ser humano le eleve instrucciones a un hardware para que éste las desarrolle, las procese y las proyecte finalmente el software mediante el hardware, mediante la pantalla. Por su parte tenemos el equipo humano, todo el equipo de trabajo, tanto técnico como administrativo, encargado de la gestión de la empresa. Igualmente tenemos los contenidos digitales. ¿Qué es el contenido digital? Lo que vemos acá, la obra multimedia, es lo que me proyecta finalmente el software. Pero ¿dónde nace el derecho preventivo? Desde el hardware, ¿cierto? Bueno, previo al hardware, desde la concepción de la empresa, desde el diseño del producto, y ya después a nivel logístico, operativo, desde el hardware. El hardware debe ser seguro, el software debe ser idóneo, ¿cierto? El equipo de trabajo debe ser idóneo. Por eso la importancia de los procesos de selección. Y ya después como consecuencia el contenido digital, porque ¿qué es lo lamentable? Que en el contenido digital en muchas apps o plataformas web le ponemos acá abajo términos y condiciones de uso, política de protección de datos personales, y eso simplemente es un eslabón final. Si todo lo que tú dices acá no está asegurado desde hardware, software, equipo humano, es pura palabrería, puro formalismo. La idea es que sí se comuniquen cosas, pero desde aquí estén atendidas. Y de hecho, la idea no es que se pongan aquí unos enlaces de términos y de políticas, sino que se comuniquen de manera más idónea, que tengamos unos frames, etcétera, y que se acepten. No podemos seguir presumiendo que si la gente navega, conoce esos documentos que además pueden ser en muchos casos abusivos. La idea es que si hay transparencia, deben conocerse y aceptarse por parte de todos los usuarios. Ahora, también tenemos las redes, los canales por los que viajan los contenidos digitales, la información. La red también debe ser idónea, debe tener continuidad, niveles de seguridad de la información, etc. Y finalmente tenemos los bienes y los servicios por medio de los cuales opera la empresa, es decir, los productos de la empresa. Entonces, jurídicamente, el producto es el género, es el papá y tiene dos hijas, bienes y servicios. ¿Qué diferencia hay entre el bien y el servicio? Que el bien es instantáneo, ¿cierto? Este señalador, unas gafas, un reloj. Mientras que el servicio es continuo, una licencia de software, etc. ¿Cierto? Entonces yo debo desglosar en cada proyecto la naturaleza de mis productos. Si yo sé la naturaleza de mis productos, sé qué deberes y qué derechos tengo, porque es diferente el deber de cumplimiento de entregarte este señalador al deber de cumplimiento continuo de una licencia de software. Porque, por ejemplo, la licencia de software, ¿qué requiere? Un acuerdo de niveles del servicio. Debemos saber qué te entrego, cómo te lo entrego, para qué te lo entrego, hasta cuándo te lo entrego. En cambio acá debemos saber qué objeto te entrego y de ahí para allá es más instantáneo todo. Tú me deberás pagar y listo. Entonces, según la clase de producto, hay mayores o menores deberes y es clave definir el producto. Además, porque si yo defino el producto, sé cómo puedo hacer la publicidad. Porque tú comprenderás mi producto. Si no conozco el producto, no lo desglosé, no supe su naturaleza, podemos tener problemas de publicidad engañosa y otros temas relacionados. De incumplimiento del contrato final cuando no te llegue a tiempo o no te llegue lo que tú esperabas, etc. Igualmente tenemos la ejecución del proyecto, que hace referencia a que la plataforma debe ser continua y puedes tener unos niveles de planes de contingencia para que nunca se afecte la relación con el usuario final, siempre sea continua y permanente. Y finalmente los servicios complementarios de soporte, mantenimiento, actualización y mejora. Servicios técnicos que permiten que la plataforma sea funcional e idónea frente al usuario final. Ahora, yo aquí les dejé en la presentación variada doctrina de mi autoría, pero vamos a ver los temas más contundentes. Entonces, ya vimos que el derecho aplica plenamente en cualquier contexto, bien sea físico o digital, o analógico o digital, porque igual el digital también es físico, es tangible, es visible, ¿cierto? Pero ¿qué es lo clave entonces? Que la empresa que se desarrolla en ese medio digital pues cumple igualmente las normas que aplican a cualquier tipo de empresas. Porque en virtud de lo que vimos del artículo 333 y 334, el Estado dirige la economía y la empresa debe someterse al derecho. Entonces, cuando la empresa actúa por un canal o por un medio digital, debe cumplir todas las normas que aplican según los actos que desarrolle dicha empresa.
Entonces la idea es que hay unos equivalentes funcionales. Es equivalente funcionalmente la gestión de la empresa en el ambiente tradicional a la gestión de la empresa en el ambiente digital. Entonces, si la empresa en el ambiente tradicional tiene un local presencial para la venta de zapatos y los vendedores colaboran para asistir al consumidor, ¿qué debemos construir en lo digital? Una experiencia similar o superior, ¿cierto? Debemos tener catálogos de colores, catálogos de tallas, tutoriales, simuladores inclusive, ¿cierto? Entonces la idea es que ya construyamos equivalencias de experiencias de usuario, inclusive como la tecnología permite la métrica, permite la precisión a la medida de cada usuario, pues puede optimizar aún más esa experiencia. Pero ¿qué es lo clave? Que se planeen bien las cosas para que cuando el usuario ingrese a la plataforma realmente dicha experiencia sea así. Porque la tecnología por tecnología no es sinónimo de innovación. Una tecnología mal planeada es sinónimo de retroceso. Puede complicar más la vida. Entonces, la tecnología sirve siempre que genere realmente un valor agregado. Si no, es mejor no utilizarlo. Y pues claramente todos que estamos en esta comunidad técnica sabemos que si se hace bien, los valores agregados son múltiples y superan o pueden superar la experiencia tradicional o inclusive complementarla. Ahora, ¿qué es lo importante? Determinar las formas de gestionar las TIC y propiamente las formas de gestionar el comercio electrónico. Hay dos formas principales. Según el modelo de negocio puede ser fuera de línea o en línea. ¿Qué significa esto? Que según la forma de prestar o de brindar el producto, será fuera de línea o en línea. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio fuera de línea? Cuando el medio digital sirve de punto de contacto, pero la transacción final se hace en un ambiente presencial. Un ejemplo, tucarro.com. Publico el carro, tú lo conoces y nos interesa, nos reunimos presencialmente y ya si nos gusta hacemos la transacción después presencialmente, fuera de línea. En cambio, si es en línea, toda la experiencia tanto de publicidad como de transacción se da en línea. Un ejemplo, iTunes. Veo el producto, me gusta, lo compro y lo consumo digital. Obviamente, cuando es un modelo de negocio fuera de línea, hay más retos comunicativos, porque el usuario no va a poder palpar, sentir el producto. Entonces ahí hay más deberes de comunicación y por eso la publicidad debe transmitir lo relevante, lo significativo de descripción en la descripción del producto, ¿cierto? Y como las pantallas a veces cada vez son más pequeñas, aquí yo tengo este teléfono inteligente, tengo que tener una capacidad de síntesis supremamente erudita, estructurada. Entonces, ¿yo qué debo comunicar? Lo esencial del producto. Si yo comunico eso, logramos un acuerdo del lenguaje, tú recibirás lo que esperas recibir y yo te daré lo que yo espero ofrecerte, ¿cierto? ¿Esto a qué invita? A una relación de empatía. La publicidad está en pensar para el consumidor, no por el consumidor. Porque es un craso error. Si yo pienso por el consumidor, yo estoy usurpando mi rol como empresa y estoy creyéndome consumidor. No lo puedo hacer. Porque tenemos intereses opuestos. Yo como empresa, ¿qué quiero? Vender. Y tú como consumidor, ¿qué quieres? Comprar, adquirir, satisfacer necesidades o comprar temas adicionales en tu vida. O sea, productos extra que no sean esenciales. Entonces, desde ese punto de vista, yo debo pensar es para ti y no por ti. Y si generamos ese acuerdo del lenguaje, tú comprendes, yo comprendo, ¿generamos qué? Validez y eficacia. Generamos derecho preventivo. Ahí está la publicidad. Y ahora, de una vez me anticipo a mi hipótesis. Todo eso se puede lograr en el comercio electrónico de una manera idónea porque ya podemos recolectar y procesar los datos personales del consumidor. Entonces, en términos prácticos, lo perfilo y ¿qué hago después? Le presento contenidos a la medida. Dentro de ellos, publicidad. Entonces, si te entrego a ti publicidad a la medida que estoy generando, menor riesgo de malinterpretación del mensaje, porque está a la medida de tu perfil. Segundo, ¿qué está generando? Mayor satisfacción para ti, porque tú vas a recibir algo que vas a comprender. Y tercero, va a generar mayor cumplimiento jurídico. ¿Por qué? Porque evidentemente reducimos la posibilidad de engaño y aumentamos el que yo como empresa te informe a ti mejor sobre el producto. O sea, yo como empresa cumplo más mis deberes de información frente al producto, tú comprendes más mi producto y a la vez yo evito engañarte a ti. Entonces, la publicidad a la medida del consumidor en el comercio electrónico aumenta la validez, aumenta la eficacia de los derechos del consumidor.
Propiamente, ¿a qué derechos yo me refiero cuando hablo de los derechos del consumidor? A los derechos a la información frente a la publicidad. ¿Esto qué significa? Yo como consumidor tengo el derecho de acceder a una información suficiente, veraz y oportuna. Suficiente hace referencia a que me debes informar con completitud la información relacionada con el producto, ¿cierto? Completitud, suficiencia. Segundo, veracidad. La información que tú me presentes como empresa debe ser cierta, fidedigna y por ende debe ser sujeta a fuentes objetivas de comprobación para que yo compruebe que lo que tú me dices es cierto. Si tú vendes un producto alimenticio apto para diabéticos, debes asegurar que esto sea así. Entonces, suficiente que sea completa, veraz que sea cierta y tercero, oportuna. Que toda la información se presente a más tardar cuando el consumidor decide el acto de consumo, cuando él decida adquirir el producto, el bien o servicio. Entonces, yo como consumidor tengo esos derechos a la información suficiente, veraz y oportuna. Tú como empresa en tu publicidad debes darle eficacia a esos derechos que yo tengo como consumidor. ¿Y qué aprendimos ahorita? ¿Qué es la hipótesis? Si todo eso lo hacemos con publicidad a la medida, yo cumplo mis deberes de información como empresa y tú tienes eficacia en tus derechos a la información suficiente, veraz y oportuna. ¿Qué sucede tradicionalmente en todo este tema? Que algunas personas tratan de diferenciar el concepto de publicidad al concepto de información. Algunos dicen que la información solo es la información que es cierta, solo es el mensaje que es cierto, mientras que la publicidad puede ser cierta o no cierta. Por eso la creatividad, por eso es posible que una persona famosa salga consumiendo un producto y esté volando en el planeta, ¿cierto? Propiamente en la parte superior del planeta, en el espacio aéreo. Entonces, desde ese punto de vista, uno diría la publicidad exagera elementos de la realidad. Uno diría, ¿cuál es el límite? Y ya lo aprendimos. ¿Cuál es el límite? Para que haya validez dentro de esa libertad de creatividad. Pues el límite es que siempre que se relacione de manera directa una afirmación frente al producto, el consumidor comprenda los elementos esenciales del producto. Puede que salga volando este artista famoso, etc. Pero siempre que haga alguna afirmación o interacción frente al producto, ¿cierto? Dicha afirmación e interacción debe ser cierta. Entonces, si el tipo está volando porque dice Milo te da energía, ¿esa afirmación debe ser cierta o tiene un derecho a la exageración la empresa? Entonces, es válido que diga Milo te da energía y es válido por ende que el consumidor reconozca y exija que debe dar energía a ese producto, pero lo que no es válido es que se entienda que el tipo está volando porque consumió Milo. ¿Por qué? Porque la publicidad, ¿cierto?, debe analizarse, lo que ya vimos en el inicio, según las variables del caso concreto. Entonces, en contexto, según las variables del caso concreto en su contexto, no se piensa que al consumir Milo vuela porque es posible que la persona esté volando y en el aire consumiendo Milo. O la otra variable que puede ser, que se tome el vaso de Milo y salga volando. Entonces, digamos que ahí llegamos a una zona gris. Si llega a tomarse el vaso de Milo y sale volando, tenemos que ver si hay elementos de exageración o no. Si el tipo sale, por ejemplo, con una propulsión en su espalda, con un sistema de propulsión y vuela, concluimos que no nos está engañando porque no está volando en virtud del consumo del producto. En cambio, si empieza a volar de la nada sin ningún artefacto extra ni ninguna exageración, tendríamos que asegurar que es publicidad engañosa porque está afirmando que con el producto vuela. Mientras que si, por ejemplo, pasa lo de Red Bull, que se consume el producto y sale un muñequito, una gráfica con unas alas, entendemos que eso no es un ser humano y que por ende no están afirmando que el ser humano es el que vuela, sino simplemente Red Bull te da alas, es decir, te da energía, pero no significa en concreto que uno salga volando. Entonces, a lo que quiero decir, porque este tema quiero que quede muy claro, de hecho le hemos dado algunas variables que quiero que lo hagamos con un orden adecuado, lo que quiero que quede claro es, primero, lo determinante que se le debe comunicar al consumidor, que es lo esencial del producto. Ahora, se diferencia la publicidad con la información. Se dice que la publicidad no siempre es cierta y que la información siempre es cierta. Esa es una diferencia que hacen desde la teoría de la comunicación.
Porque precisamente la publicidad busca atraer, persuadir, exagerar. Si la publicidad siempre fuera cierta, primero sería aburrida y segundo sería ineficiente e ineficaz, inútil, porque no lograría muchas ventas, ¿cierto? Porque no te va a generar a ti un mensaje que te convoque a ti a adquirir un producto, va a ser un mensaje plano. Y tercero, porque si todo fuera cierto no habría creatividad. La creatividad a veces es romper precisamente la visión material del mundo, ¿cierto? Entonces, esa es la afirmación de la teoría de la comunicación. Por ende, la publicidad es diferente de la información. ¿Qué es lo que pasa jurídicamente? Que toda publicidad que contiene mensajes, ¿cierto? Y como ya aprendimos que el consumidor tiene el derecho a toda información, o a una información suficiente, veraz y oportuna frente a la empresa, la publicidad debe transmitir mensajes que sean suficientes, veraces y oportunos. Pero, ahora bien, ¿la publicidad entonces jurídicamente es diferente de la información? Ese es un tema grandísimo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la publicidad contiene la información y que cuando se trate de una información afirmativa, cuando hay afirmaciones, esa información debe ser suficiente, veraz y oportuna. Sobre lo que no es afirmativo, si puede ser una información cierta o no cierta. Por ejemplo, como decíamos en el caso de Red Bull, que consuma un muñequito, un dibujo animado, el producto, y le salgan alas y vuele. Ahí no es una información afirmativa, sino simplemente un mensaje atractivo, ¿cierto? Que atrae, pero no afirma. En cambio, como ya vimos en el caso que describí, si la persona toma el producto, en este caso Milo, y vuela, es una afirmación que debe ser cierta, y si no es cierta es publicidad engañosa. Entonces, en términos prácticos, cuando la publicidad contiene información y esa información es afirmativa, debe ser suficiente, veraz y oportuna de cara al consumidor. Ahora bien, cuando la publicidad no contiene información, ¿qué otra cosa contiene? Entonces uno diría, mensajes. Pero ¿qué naturaleza jurídica tienen los mensajes? ¿Los mensajes no son información? ¿O qué naturaleza tienen los mensajes? Entonces uno diría, son información. Lo que pasa es que la información no solo es de texto, también puede ser de audio, voz, imagen o video, ¿cierto? Entonces, en conclusión, para que esto quede bien claro, la publicidad en definitiva sí es información. Y cuando es una información afirmativa debe ser suficiente, veraz y oportuna de cara al consumidor. Cuando no es afirmativa, de todas maneras, en su contexto, no debe conllevar a engaños. Cuando no es afirmativa, pero en su contexto no conlleva engaños, es válido. Cuando no es afirmativa, pero en su contexto sí conlleva engaños, es engañosa. Un ejemplo. Está la persona consumiendo el producto Milo, sigamos con Milo, y empieza a correr la persona, y dice Milo te da energía. Y tenemos un sistema de medición de la velocidad y sale la persona corriendo y el sistema final de medición dice que corrió 70 kilómetros por hora. Uno diría, esa información no siempre es afirmativa. Para algunos puede ser alusiva a una exageración de, oiga, mire la calidad del producto y la energía que le dio a la persona y corrió hartísimo. Otros dirían, no, eso está asegurando que yo corro a esa velocidad. Entonces, cuando hay unos conflictos interpretativos entre unos diciendo un alcance del mensaje, otros diciendo otro, ¿qué deber tiene la empresa? Asegurar que dicho conflicto se evite y que mejor solo exista una interpretación uniforme. Entonces, evitar, por ejemplo, ¿qué? Que salga ese medidor de la velocidad final, que corra, listo, pero no diga una velocidad exacta, porque puede conllevar error. ¿Listo? Entonces, mensaje claro, la publicidad sí es información y cuando la publicidad afirma, debe ser suficiente, veraz, oportuna, y cuando la publicidad conlleva mensajes que así no sean afirmativos, puedan llegar a inducir error, deben evitarse y controlarse. Entonces, en definitiva, todo contexto de la publicidad debe cumplir 4 condiciones especiales para que sea válida. Toda publicidad debe cumplir con 4 condiciones especiales para que sea válida. Primera condición, que no sea engañosa, que no engañe. Segunda condición, que la empresa cumpla los deberes generales y especiales de información que apliquen según la clase de producto que se va a publicitar. Por ejemplo, si es un producto de salud,
que cumpla los deberes esenciales de brindar información suficiente, veraz y oportuna, pero a la vez que cumpla los deberes de información particulares para el sector salud, ¿cierto? Sistemas de etiquetado, sistemas de no difundirse algunos productos en canales masivos de comunicación, ¿cierto? Productos de venta no pública no se pueden difundir en canales masivos, etcétera, ¿cierto? Entonces, segunda condición, cumplir los deberes generales y especiales de información según la clase de producto que tenga la promoción o la publicidad de la empresa, según la clase de producto que se vaya a publicitar por parte de la empresa. Tercera condición, que el mensaje no tenga la capacidad o la potencialidad de causar un daño directo o indirecto al consumidor, ¿cierto? Que por ninguna razón el mensaje tenga variables no atendidas que puedan conllevar a malinterpretaciones o a daños frente al consumidor. Entonces, el caso que ya vimos de la velocidad del Milo con el sistema de velocímetro, diría, aquí hay un caso concreto que ilustra el tercer punto. Puede conllevar a malentendidos, ¿cierto? Entonces, el mensaje tiene indirectamente, o para otros directamente, la potencialidad de causar un daño, ¿cierto? Y gente que tenga esa expectativa o ese derecho, propiamente ese derecho de esa afirmación, de correr a esa velocidad, exigirá ello y si no, pues habrá un conflicto jurídico. Y la cuarta condición, que la publicidad no solo informe, que no solo presente mensajes planos, sino que además comunique. ¿Qué significa comunicar? Que transmita. ¿Que transmita qué? Los elementos esenciales del producto. Entonces reitero para que esto quede claro, que esta es mi afirmación, mi hipótesis y mi doctrina. ¿Cuáles son las condiciones de validez de la publicidad? 4 principalmente. Habrá otros según el caso concreto, pero principalmente 4. Primero, que la publicidad no engañe. Segundo, que la empresa cumpla los deberes generales y especiales de información según la clase de producto que se va a publicitar. Tercero, que la publicidad no tenga la potencialidad de causar un daño directo o indirecto al consumidor. Y cuarto, que la publicidad no solo comunique, cuarto, que la publicidad no solo informe, sino que además comunique. Que la publicidad no solo informe, sino que además comunique, que transmita los elementos esenciales. Y esto es importante porque fijémonos que en muchos casos el consumidor queda a la deriva cuando no le cumplen esas condiciones. Por ejemplo, un concierto, uno compra el tiquete con base en esa publicidad, afirmando que es en una fecha determinada con ciertos artistas. Y días previos a la fecha del concierto de realizarse, llaman al consumidor y le cancelan el evento. Dicen, el evento lamentablemente, pues le manifiestan que se canceló el evento. El evento lamentablemente se canceló, le vamos a reembolsar su dinero. Una cosa es que se reembolse el dinero, pero ¿qué pregunta queda ahí? ¿Y qué pasa con la pérdida de oportunidad del señor que quería ir a su concierto? Y metámosle más variables. ¿Qué tal que fuera un concierto para menores de edad? ¿Qué pasa con el daño inclusive moral que sufre el niño? Con el sufrimiento de no poder ir a ver a sus artistas preferidos en esa fecha, donde días previos está muy ilusionado. Entonces, si cumplimos la condición 3 y 4, la 3 recordémosla, que la publicidad no tenga la potencialidad directa o indirecta de causar daños. Y cuarto, que la publicidad no solo informe, sino que además comunique, pues evitamos esas situaciones. Entonces, inclusive, la tercera condición, que no tenga la potencialidad de causar daños, ¿a qué invita? ¿O qué conlleva? Lleva a que la empresa tenga mayores deberes de planeación para que asegure que cumple con eso. No puede llamar a última hora y decir que le quedó grande. La única excepción, ¿cuál sería? Una fuerza mayor, que se enfermó el artista, etc. Pero de resto debe cumplir. Y finalmente, la cuarta condición, que comunique y no solo informe. Esto exige que la empresa vaya más allá del concepto clásico de audiencia. No solo es mi audiencia y mi target es este, y por ende solo debo comunicarme con estos, no. Si el canal es masivo, usted debe asegurar que todos los posibles receptores, bien sea de la audiencia que usted delimitó o externos a dicha audiencia, entiendan bien el mensaje. Más en comercio electrónico. Si por ejemplo la plataforma Alibaba hace una publicidad comprensible para Asia, pero no para Latinoamérica, ahí hay un error. Y no me cumplió la tercera condición, que ¿cuál es? Que la publicidad no tenga la capacidad o la potencialidad de causar un daño directo o indirecto al consumidor. Y también me incumplió la cuarta condición, que la publicidad comunique, no solo informe. Porque puede que haya informado condiciones, precios, calidad, etc.
pero no se comunicó bien. Por ende, el tema cultural de la publicidad y la comunicación es clave. Tú debes saber quién es el receptor. Por eso, reitero, nos debemos dirigir para el consumidor, no por el consumidor. La empresa debe pensar para el consumidor. Y retomando, si el modelo de negocio es fuera de línea, el reto es mayor, porque debo comunicar mejor que la esencia del producto. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, en voz alta, por favor. Hay una práctica en la compra de tiquetes en línea en conciertos, una práctica con la cual yo he estado en desacuerdo y muchas personas lo han expresado, es que en las plataformas digitales en las cuales se separan los tickets o se compran los tickets, siempre hay un precio base y hay un precio que llaman ellos el servicio. El precio base es lo que se supone que debería valer la entrada al concierto, y hay un precio por una cosa que ellos llaman el servicio, y ese precio del servicio por el tiquete físico ha ido aumentando con los años, se ha cuadruplicado, se ha quintuplicado, porque al inicio eran 7.000 pesos que yo recuerdo, y ahorita está en 40.000, por ejemplo. Y yo podría decir lo siguiente: ellos siempre publicitan las entradas de cualquier concierto con un valor base y adicionan un valor adicional que no inventado, no, que llaman el servicio. ¿No se supone que las plataformas digitales deberían facilitar la consecución o la compra de un ticket? Y eso solamente, o sea, ahí hay plataformas digitales para entregar tickets de manera gratuita. Entonces, ¿dónde está el precio que nos están cobrando por el ticket? ¿No se supone que eso debería ir lo debería pagar el organizador del concierto, y no recargar ese precio al consumidor final, o simplemente dar el precio total y no cobrar ese valor del servicio, porque inclusive lo cobran si uno va a retirar en físico el tiquete en uno de los puntos de entrega de tickets? Es un absurdo, pero eso se volvió una práctica en solo ese sector y nadie ha levantado una mano y decir, ojo, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso no debería ser. Deberían negociar entre el artista y los promotores y las plataformas digitales que ofrecen los tickets para los conciertos, incluyense el precio del servicio, pero no se lo carguen la mano al usuario, porque se supone que las plataformas, y año tras año el valor incrementa, y se supone que la facilidad para ofrecer plataformas digitales para entregar tickets tiene que descender en el precio. Entonces, perfecto, es algo que yo encuentro inexplicable, ¿verdad? No hay razón de ser, y me parece algo por lo cual algún día alguien tiene que demandar eso. Claro, perfecto, y muy buen aporte y buena pregunta. Aquí retomamos el tema del artículo 333. O sea, es que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Entonces, haga modelos de negocio, pero pues no afecte el bien común. O sea, realmente el derecho exige una eficiencia económica. Sí, porque ya aprendimos que no se permite cualquier empresa, sino la buena empresa. Entonces uno diría, hay libertad de empresa, entonces usted sí puede cobrar, porque eso debe quedar claro, sí puede cobrar por el servicio de la logística de gestión de etiquetas, ¿sí? De boletas. Eso está bien. Lo que no puede existir es un abuso de posición dominante, imponiéndole condiciones excesivas, ni tampoco puede existir un precio exorbitante cuando no hay una justa causa que lo fundamente. Entonces uno diría, si usted cobra 5.000 pesos y yo exijo que usted me desglose y me justifique en qué consisten esos valores, y ellos lo demuestran, estaría bien. Si lo demuestran solo de manera subjetiva, especulando, tendríamos un problema jurídico y podemos hacer una acción, de hecho, de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por otro lado, digamos que si la empresa llega y pone un precio único en paquete y dice no discriminemos precio de servicio y precio base, sino que empaquetemos todo, sería válido. Pero si tú te das cuenta que haciendo análisis de las fluctuaciones del mercado y de los precios en su evolución, ves que costaba 40, que ya llegó a 50 y sube, ahí también habría abuso de posición dominante, porque igual que lo empaqueten no resuelve el tema, porque le está subiendo el valor a un producto. Entonces la idea, ¿cuál es?
Si puede demostrar que en los costos de producción hay un margen de utilidad razonable, está bien. Si hay un margen de utilidad excesivo, tendremos acciones de protección al consumidor y también tenemos inclusive acciones de defensa del mercado por otras vías, ¿no? Como por ejemplo, tendríamos que ver si entre el organizador del evento y el gestor de boletas hay un acuerdo y entre ellos dos están afectando al mercado. Porque ahí también cabría una acción de protección a la libre competencia. O sea, es monopolio porque no hay forma de comprar boletas por otro oferente. Entonces tenemos ahí las dos vías, protección al consumidor y defensa de la libre competencia. Y yo me pregunto, que coexisten igual al hace tiempo. poco compré tiquetes para un concierto y me cobran eso. Y compré tiquetes aéreos y no me cobran eso. Y yo sé que el encargado de ofrecerme una infraestructura tecnológica es la misma aerolínea y la aerolínea no me cobra por eso, claro. Nunca lo ha cobrado. Entonces ahí hay un acuerdo restrictivo de la competencia, entonces coexisten al mismo tiempo o en tiempos posteriores, porque puede que un caso concreto afecte al consumidor, pero a la vez ese caso concreto esté afectando el interés general y el bien común del mercado, esté generando ineficacias en el mercado e ineficiencias. Entonces yo inicio con la acción de protección al consumidor, que es una acción jurídica que elevo ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y también puede ejercer después una acción colectiva de defensa de la libre competencia, porque ese monopolio en lo macro afectó no solo mi caso o mi interés específico, sino a la colectividad. Un caso similar es el de las boletas de cine, porque si compro una boleta me cobran un servicio de 5.000 y si cobro dos me cobran dos servicios, cuando el desgaste tecnológico es el mismo. Exacto, entonces tenemos que exigir una economía más eficiente y, como tú decías muy bien, ponernos la camiseta y defender el mercado mediante acciones de protección al consumidor y de defensa de la libre competencia. Y con respecto al tema de los tickets, que ya lo quiero dejar cerrado, es que yo he observado que hay plataformas de tickets que son gratuitas, ofrecen el mismo servicio y hasta mucho mejor. Me ofrecen, yo me inscribo a un evento, él me da un email, me da un código de barras, yo con ese código de barras ingreso al evento y se acabó y todo fue una plataforma gratuita. ¿Por qué tengo que pagarles yo a ellos una plataforma que me la deberían incluir en el servicio yo de la compra de tiquetes? Yo debería pagar ese el concierto, no el servicio de tiquetes. Claro, porque realmente hasta hecha esa afirmación se debería analizar según el caso concreto. Todo depende de las variables del caso concreto, entonces no se puede afirmar en abstracto, pero si las variables del caso concreto indicaran una manipulación excesiva y como obligarnos a pagar ese servicio adicional para poder ir al concierto, eso técnicamente se llama una venta atada, porque me están obligando a comprar B para tener A. Entonces hay una venta atada que también tenemos una acción, que es la misma acción de defensa de la libre competencia, para que rompan ventas atadas. Tenemos muchas normas en Colombia, el problema es que no se cumplen. Tenemos que exigir que se cumplan, es decir, tenemos que exigir la eficacia del ordenamiento jurídico, que las normas jurídicas se cumplan. ¿Eso en qué repercute? En calidad de vida. Y lo bueno es que las normas de derecho del consumo cada vez cobran más fuerza y en las noticias nos damos cuenta cómo la Autoridad de Protección al Consumidor, la Superindustria y Comercio, la Superintendencia, defiende cada vez más a los consumidores y sanciona cada vez más a las empresas. Entonces se preocupan las empresas por tener mejores prácticas, por no perder clientela, por no afectar su reputación. Pero falta gente como tú y como yo que promovemos esto y que tengan una actitud comprometida en defensa de los derechos. Eso cambia la sociedad. O sea, si reducimos esa brecha, en cambio, si seguimos como con esa alcahuetería económica, estamos mal. Y no solo se ve a nivel de empresas, ¿no? También sumémoslo a nivel de la relación ciudadano-gobierno, ¿no? O habitante-gobierno. Pero en este caso es relación empresa-consumidor y tenemos mecanismos, ejerzamos. Me anticipo, lo vamos a ver posteriormente, pero me anticipo. ¿Cuál es la norma base que consagra los derechos del consumidor? Es el denominado Estatuto del Consumidor. Es la ley 1480 del 2011. Entonces, esa ley 1480 aplica de manera general, salvo que en un caso concreto, según el tema, existan normas especiales. Por ejemplo, las normas de protección al usuario del servicio aeronáutico, ¿cierto? La Aerocivil tiene normas de protección al consumidor de dicho sector. Entonces, en principio, en ese caso, ¿qué aplicarían? Las normas especiales de Aerocivil. Salvo lo que no digan ellas o lo que callen ellas, en sus silencios normativos, cubrirá esos vacíos el Estatuto General. Entonces tenemos ya esa ley. Conozcamos la que está redactada en un lenguaje muy sencillo y apliquémosla. O sea, exijámosla.
Y para que quede clara la lógica, cuando yo tengo un inconveniente con una empresa, hay unos procesos que se deben agotar en pasos o por pasos jurídicamente. El primer paso es la reclamación directa. Yo debo ir primero a la empresa a reclamarle mi inconformidad y tiene la empresa un plazo para responderme. Si me responde favorablemente, yo tengo el derecho a que me cumpla con lo que indicó en dicha respuesta. Si me responde desfavorablemente o no me responde en el plazo de ley, tengo el derecho de ejercer como tal lo que les comentaba, la denominada acción de protección al consumidor, que ya llegaría a la superindustria y comercio o al ente pues, de protección al consumidor según el caso concreto, a la aerocivil o lo que sea, superfinanciera para temas de bancos o de entidades financieras, etc. Y en ese sentido, ellas investigarán, muchas gracias, investigarán y si es del caso, sancionarán. Entonces, primer requisito o etapa, reclamación directa. Si me va mal, ahí sí ejerzo la acción de protección al consumidor. Entonces es un requisito de procedibilidad. Tengo que agotar primero uno para después llegar a dos. Y si la empresa es comprometida y es diligente, la idea es que todo se solucione en la fase 1, en el momento o etapa 1, que nada llegue a la entidad de control público. Así ganamos todos y aparte demostramos que realmente sí respetamos, sí protegemos los derechos del consumidor. Ahora, desde el punto de vista práctico, además de la norma, la idea es que las empresas cuenten con manuales de protección al consumidor. En el comercio electrónico principalmente, ¿cuáles son? Los términos y condiciones de uso, la política de protección de datos personales y a la vez los contratos para la gestión de los productos que ofrezcan. Pero además debe existir un documento macro, papá, que se llama el Manual de Gobierno Societario, que es el manual principal de administración y gestión de la compañía, de buenas prácticas, ¿cierto? Debe tener varios capítulos: protección del medio ambiente, protección de derechos de trabajadores, protección de compromisos frente a terceros y un capítulo de protección al consumidor. Entonces, desde el modelo de gobierno societario hasta ya los modelos específicos para comercio electrónico deben tener o existir buenas prácticas. Pero más allá de eso, ¿cuál es la clave de todo esto? La cultura organizacional. Que todos y cada uno de los miembros de la compañía, tanto trabajadores como contratistas, o sea, miembros o agentes vinculados a la compañía, tanto trabajadores como contratistas, tengan el chip y el compromiso de proteger los derechos del consumidor, para que tanto en el back como el front office, yo como consumidor goce de mis derechos. ¿Listo? Más que ser tantos documentos es de cultura, pero aparte tenemos que tener documentos para que existan compromisos claros y aparte para que tengamos pruebas de la diligencia, ¿no? Sin pruebas no hay derecho, no hay como forma de demostrar la diligencia. Sin pruebas no hay realmente algo relevante que pueda sustentar mis buenas prácticas y mi diligencia y el compromiso frente al consumidor. Bueno, entonces agotado esto, la segunda forma de gestionar la STIC es según el perfil de los seres humanos que están involucrados. Entonces hay varias formas. La primera, empresa a empresa. Puede haber comercio electrónico entre una empresa y otra empresa. Fijémonos que aquí ninguno de los dos extremos precisamente es un consumidor y por ende hay más libertad de configuración. Podemos fijar las reglas de juego que queramos, porque se presume que somos similares. Somos dos empresas expertas y con capacidad de negociación. Se presume eso. La segunda relación, de empresa a consumidor. Hay un sujeto fuerte, empresa, y un sujeto débil, consumidor. Aquí es importante aclarar qué significa jurídicamente consumidor. Entonces, jurídicamente, ¿quién es consumidor? Toda persona natural o jurídica que se relaciona con una empresa y que no es experta en el mercado de dicha empresa o no posee capacidad de negociación con dicha empresa. O sea que, en principio, el consumidor es todo individuo de carne y hueso, toda persona natural, pero también puede ser una persona jurídica. O sea que una empresa puede ser consumidora de otra empresa. ¿Cuándo? Cuando dicha empresa no es experta en lo que va a comprarle la otra empresa o no puede negociar con dicha empresa en igualdad de condiciones o de manera simétrica, más que en igualdad, de manera simétrica. Entonces uno diría, Avianca es consumidora de la empresa que le provee el combustible, porque Avianca es experta ¿en qué? En su objeto social, ¿que cuál es? Transporte de mercaderías o de personas. Entonces, según el objeto social, podemos medir, o la expertise, podemos medir
cuándo es empresa o cuándo es consumidor. Otras relaciones de empresa a gobierno. Aquí el fuerte sería en principio el gobierno, que puede interpretar unilateralmente la relación y que cuenta con mayor poder porque obviamente tiene la custodia del interés general y pues maneja evidentemente presupuestos altos y a la vez jurídicamente tiene la protección ya que es el representante de la nación. Entonces, igual económicamente puede en un caso concreto ser más fuerte la empresa que el gobierno. Cuando Amazon negocia con un gobierno pequeño, claramente es más grande Amazon. Pero jurídicamente es más fuerte el gobierno porque cuenta con normas especiales de protección y de interpretación a su favor. Pues porque es la garante del interés general. Otra relación de consumidor a consumidor. Si yo como sujeto civil le vendo a Pepito Pérez como sujeto civil por Facebook algo, un celular, es una relación civil, ¿cierto? Tenemos también libertad de configuración porque somos extremos homólogos, simétricos, ¿cierto? De consumidor a gobierno, claramente el sujeto débil es el consumidor y de gobierno a gobierno, pues ahí también tenemos libertad de autoconfiguración de las normas aplicables porque estamos entre extremos simétricos. O sea que en principio entre los extremos sean simétricos, hay más capacidad o libertad de configuración de las reglas de juego. Entre más asimetría, más diferentes sean los extremos, más libertad, más limitación. Entonces, si los extremos son diferentes, más limitación, ¿por qué? Porque hay que proteger al extremo débil. O sea que en la relación de consumo, o sea, en la relación de empresa-consumidor, más límites a qué? A la libertad de empresa. Haga una buena empresa, hágalo como quiera, pero respete los derechos del consumidor. Haga la publicidad que quiere, pero no me incumpla mis 4 condiciones. ¿Que ¿Cuáles son? Retomémoslo rápidamente. Primero, que no engañe la publicidad. Segundo, que la empresa cumpla los deberes de información generales o especiales según la clase de producto que se va a publicitar. Tercero, que la publicidad no tenga la potencialidad directa o indirecta de causarle un daño al consumidor. Y cuarta, que la publicidad comunique y no solo informe. ¿Que comunique? Los elementos relevantes del producto. ¿Listo? Pues relevantes tanto del producto como de las condiciones para adquirir o gozar de dicho producto. Entonces, esto es claro. Ahora, yo les decía que aquí les dejé varias doctrinas, pero como un punto clave. Voy a presentarles una norma. La ley 527 del 99. En términos prácticos, la ley 527 del 99 que consagra el principio de la equivalencia funcional. ¿Qué significa? Que los medios tradicionales o analógicos son equivalentes en sus funciones y efectos a los medios digitales. O sea, en términos prácticos, el medio digital goza de pleno reconocimiento jurídico. Entonces, en virtud ya de esta ley 527, el comercio electrónico tiene pleno reconocimiento jurídico y a la vez debe cumplir todas las normas que apliquen según el territorio o territorios involucrados y según el modelo de negocio, ¿no? Si usted vende zapatos, pues la regulación sectorial zapatos, si lo vende fuera de línea o en línea, pues más deberes, más derechos, etcétera, ¿no? Entonces, según el modelo de negocio y según el territorio involucrado, pues que en últimas hace parte del modelo de negocio, sabremos qué normas aplican y tendremos que cumplirlas diseñando soluciones de autorregulación. O sea, la autorregulación significa hacer el embudo. Tengo las normas generales y especiales, tengo el caso concreto, entonces yo filtro a eso, hago el embudo, diseñando mi modelo de autorregulación, mis términos y condiciones, mis contratos, mi publicidad, mis garantías, mis protecciones de datos personales, mis políticas de protección de datos personales, etc. Entonces, el embudo significa armonice derecho general, derecho especial y variables del caso concreto. Si armonizamos todo eso, generamos derecho preventivo. ¿Listo? Entonces reitero, ya esta ley 527 brinda el reconocimiento jurídico pleno al medio digital. Entonces es supremamente importante. Ahora, ¿qué otros principios se complementan con el de la equivalencia funcional? Uno, el de neutralidad tecnológica. ¿A qué hace referencia? A que el derecho aplica frente a toda tecnología. El derecho aplica frente a todo hardware, software, red, etc. Contenido digital, etc. Y por su parte, toda tecnología está sometida al derecho. ¿Sí? Entonces, neutralidad tecnológica significa que el derecho aplica frente a toda tecnología. Y por su parte, que toda tecnología se somete al derecho. O sea, que cualquier innovación debe someterse al derecho. Aquí, ¿qué precisión hay que hacer? Que entonces, es otra afirmación mía, que entonces jurídicamente no existe la disrupción. La disrupción existe a nivel del mercado. Por ejemplo,
es evidente que sí existe disrupción de caballo a carruaje, a coche, o sea, vehículo automotor, a avión, ¿cierto? Como medio de transporte. O sea, radicalmente cambió el mundo cada desarrollo. Pero jurídicamente no, porque jurídicamente siempre hay puntos de contacto. ¿Qué punto de contacto hay entre caballo, carruaje, carro, avión? Que son transporte. Entonces, ¿qué aplican? Las normas de transporte, etcétera, ¿cierto? O sea, lo mismo pasa con Uber. Puntos de contacto, transporte. Otro punto de contacto, en publicidad. Otro punto de contacto, en facturación, etcétera. Hay normas, ¿cierto? Lo que falta es como tal el permiso de operación de Uber. Y es un tema de trámite. Pero en lo sustancial hay normas para Uber. Ahora, neutralidad tecnológica entonces significa, pues lo que les venía diciendo, que no hay disrupción jurídica. Porque toda tecnología debe cumplir las normas jurídicas. Pero a la vez yo quiero que este mensaje quede bien claro. A la vez, toda tecnología tiene reconocimiento jurídico. Es decir, si yo tengo un modelo de software libre de propietario, de certificado digital X o Y, todos tienen validez jurídica. O sea, yo puedo demostrar que me autorizaron, o sea, que me suscribieron un contrato, o que el titular autorizó la recolección de sus datos personales, etcétera, con cualquier tecnología. O sea, existe libertad tecnológica, ¿cierto?, frente al derecho. ¿Qué es lo que pasa? Que según cada tecnología pues tengo más capacidad probatoria, ¿no? Claramente es diferente una firma digital a una firma escaneada. Servirá en principio más para brindar certeza la firma digital frente a la autenticación de la parte que la suscribió, que suscribió el documento. Pero de todas maneras la firma escaneada, si se llega a probar bien, tendrá la misma validez. Entonces, la carga probatoria será diferente según la tecnología, pero desde el punto de vista abstracto, toda tecnología tiene capacidad jurídica. ¿Listo? Entonces, reitero este mensaje. Neutralidad tecnológica significa dos cosas. Que toda tecnología está reconocida por el derecho, y segundo, que el derecho aplica frente a toda tecnología. Tercer principio, internacionalidad. Si el derecho involucra, o sea, propiamente, si el modelo de negocio involucra normas de derecho internacionales, la empresa además debe asegurar que se cumplen las normas internacionales. Por ejemplo, si Mercado Libre opera en 2 o más países, debe asegurar que cumple las normas internacionales de todos los países. Aquí hay que aclarar dos cosas, que existen normas extranjeras y normas internacionales. ¿Qué diferencia hay? Que las normas extranjeras son las de un país diferente al local, por ejemplo, las normas argentinas, normas mexicanas. En cambio, las normas internacionales son las normas que aplican en 2 o más estados en virtud de instrumentos internacionales. Por ejemplo, acuerdos, convenios o convenciones internacionales. Un ejemplo de ello, tratados de libre comercio. Otro ejemplo más multilateral, que involucra más estados. La Organización Mundial del Comercio. Exacto. O la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Normas que aplican a varios estados de una vez. Entonces, esos acuerdos de integración, etcétera, aplican en varios estados, y entonces en el comercio electrónico geográficamente debo verificar en esas geografías qué instrumentos locales, extranjeros e internacionales debo cumplir. Y después hago el embudo que ya aprendimos. Detecto esas normas y después armonizo esas normas según el caso concreto y diseño mi modelo de derecho preventivo. Listo. Y otro principio clave, neutralidad de la red. ¿Qué significa? Que no se puede intervenir el libre flujo, el libre tráfico de datos en las redes. Digamos que jurídicamente no existe, no es válido el concepto de neutralidad, ya que jurídicamente la neutralidad genera anarquía, como si no hubieran límites, ¿cierto? Y no tomar posturas. Más que neutralidad se trataría de discrecionalidad. ¿Qué se llama o qué significa o a qué hace referencia la discrecionalidad? A que la empresa debe tomar una postura de mayor control o mayor libertad según los riesgos involucrados en el caso concreto. Si es una plataforma en la que se relacionen menores de edad, más control o más libertad en el flujo de datos. Más control, porque hay datos sensibles, más riesgos. En cambio, si es una plataforma para hablar del clima, más libertad. Entonces, más que neutralidad de la red, se trata de autogestionar la red. Es otro tip que les doy de derecho preventivo. Jurídicamente no existe neutralidad de la red. Otra cosa es que debe existir debido proceso para el bloqueo de una comunicación. Es decir, que solo una autoridad pública puede ordenar un bloqueo. Eso es otro tema. Pero frente a la red, tú determinas
la libertad o el control según los riesgos y las variables complementarias involucradas. Finalmente, otro principio clave, prevalencia del derecho preexistente. ¿Qué significa? Lo que ya hemos dicho. Todas las normas que de tiempo atrás existen en Colombia aplican plenamente. O sea, las normas jurídicas que existen desde el derecho romano, desde hace muchos siglos, aplican plenamente en el comercio electrónico. Porque el comercio electrónico ya aprendimos que es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces debe reconocer normas de contratos, normas de publicidad, normas de garantía, normas penales, etc. No es un nuevo mundo, es el mismo mundo, solo que tiene unas variables particulares. Bueno, entonces Ley 527 le da plena validez jurídica a los medios digitales. Ya con eso entendemos que la empresa que opere física o digitalmente debe cumplir los mismos derechos y deberes, porque la empresa digital o que opera digitalmente, es la misma empresa solo que opera digitalmente, es equivalente funcionalmente a la empresa tradicional y por ende se somete a todas las normas de cualquier empresa. ¿De qué depende la detección de las normas que aplican? De su modelo de gestión. Bueno, ahora vamos a entrar a nivel de cierre a esta parte de algunas normas específicas complementarias a lo que ya vimos de protección al consumidor. Y previo al proyecto, este es el embudo que tanto les digo. En el caso concreto detecto, según el modelo de gestión, derecho especial, o sea, normatividad sectorial o particular, normas generales, y el caso concreto, armonizo estas variables y genero el modelo de derecho preventivo a la medida. Entonces otro tip que les doy, hay que graficar el derecho. Si no lo grafico no sé de qué estoy hablando. Hay que organizar el derecho para saber de qué estoy hablando y a la vez hay que organizar la plataforma. Debo saber qué naturaleza tiene, qué alcance tiene, etc. Si yo conozco mi plataforma, podría determinar qué normas aplican, podría hacer ese embudo adecuadamente. Bueno. Entonces, en virtud de la ley 527 ya tenemos los axiomas, las bases, ¿cierto? Ya sabemos que el medio digital se somete al derecho porque en últimas es un medio más y detrás hay seres humanos, ¿cierto? Ya sabemos eso. Ya sabemos que hay normas de protección al consumidor, normas de protección a la empresa y normas de diligencia a cargo de la empresa, etc. Entonces tenemos los axiomas, ¿cierto? Todas esas normas. ¿Qué es lo que hay que construir? Teoremas, o sea, modelos a la medida de cada caso concreto. ¿Cuándo el teorema es válido? Cuando es armónico con los axiomas. Aquí les mostraba, como un tablero de ajedrez, tengo las instrucciones de cómo se mueve cada ficha, pero si las muevo bien, pues soy victorioso. Ahora, llegando a unos puntos finales de consumo, que aquí les dejé variado aquí. ¿Qué debo tener presente? Primero, que en Colombia la primera norma de protección al consumidor fue el decreto 3466 de 1982. Este decreto 3466 del 82 estableció diferentes deberes y derechos, principalmente deberes de información, deberes de calidad, deberes de seguridad de los productos y deberes contractuales, no imponer cláusulas abusivas, etc. Con el paso del tiempo este decreto, digamos denominado Primer Estatuto del Consumidor Colombiano, fue actualizado con lo que ya les decía, con la Ley 1480 del 2011, que es el actual Estatuto del Consumidor en Colombia. Y ya aprendimos, ¿cuándo aplica ese estatuto? Cuando en un caso concreto no exista regulación especial, ¿cierto? Este es el Estatuto General que aplica, salvo que exista regulación especial de protección al consumidor en un caso concreto. Aquí les cito un ejemplo de regulación especial, la Ley 1328 del 2009. ¿En qué se enfoca? ¿Qué objeto tiene esta norma? Protección al consumidor en el sector financiero. Entonces, si es un caso de seguros, o de relaciones con bancos, o de cualquier otra entidad financiera, como puede ser de leasing, de factoring, etc., aplicará en principio Ley 1328. En lo que calle esta ley aplicará en subsidio, tapando ese hueco, la Ley 1480. La ley general solo aplica a falta de ley especial. Y en lo que calle la ley especial aplica ley general. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Entonces, ¿por qué a los gobiernos, y en especial el colombiano, pues en el caso puntual,
le cuesta tanto hacer una regulación para supuestamente una tecnología disruptiva como esta de Uber? Por desconocimiento, casi no hay abogados de tecnología. Porque el caso sucede en Colombia, pero también, por ejemplo, sucede en España con En el mundo casi no hay abogados de esto. En España sucede con Airbnb, pues unos sistemas de alquileres Sí, particulares. Y a España también le ha costado muchísimo regular eso. Claro, ese es el tema de construir conocimiento. Por ejemplo, la doctrina del derecho preventivo es mía, o sea, es una propuesta mía. Entonces fíjate que yo estoy aportando esta visión particular y mi doctrina particular al mundo para que esos insumos sirvan para mejorar la vida. Entonces ese es el tema de no siempre repetir, sino construir. El derecho no te va a dar, por ejemplo a nivel jurídico, el derecho no te va a dar la solución específica. No hay una ley de Uber, ni la va a haber. ¿Sí? Hay leyes de transporte, de consumo, de protección del consumidor, etc. ¿De qué depende la creatividad jurídica? Que esas leyes, que hagamos el embudo, que esas leyes se armonicen al caso concreto y diseñemos modelos de autorregulación. Entonces, por eso mi opinión el derecho preventivo, porque yo concluí que teníamos que solucionar esas situaciones con unos modelos válidos y oportunos que viabilicen cualquier innovación, pero que a la vez mejoren la calidad de vida porque protejan derechos y cumplan deberes. Entonces, explícitamente el derecho no te resuelve todo, hay muchos mensajes implícitos. Por eso es importante la teoría jurídica, lo que hablamos de los axiomas. Si yo conozco las estructuras, las bases del derecho, puedo autorregular al caso concreto. Si no conozco las estructuras, sino que veo el derecho por partes, solo conozco las manos, pero no la cabeza ni el cuello, perderá armonía y por ende validez el modelo. Ahora, ¿por qué también se presenta esta problemática actual? Por lo que decíamos, porque se piensa que hay un ciberespacio, eso es gravísimo. Yo lo veo claro porque lo he venido analizando hace varios años y porque es mi doctrina y porque tengo un deber además de aclarar esto, ¿sí? Pero lamentablemente la mayoría no lo ve así. De hecho, países del primer mundo que uno pensaría que lo tienen claro, no. Los abogados del primer mundo tienen discursos similares a los nuestros, porque en últimas el derecho es el derecho y el ser humano es el ser humano. Y aparte Colombia no es malo en el nivel jurídico que tiene. Pero lamentablemente el chip general, ¿cuál es? El derecho reactivo, ir a litigio, defender causas. En cambio, ¿cuál es mi misión? ¿Y cuál es mi propuesta y mi originalidad? El derecho preventivo. Haga las cosas bien y ganamos todos. En el litigio es defender a una parte frente a la otra, un extremo frente al otro, demandante, demandado. Aquí es todos vamos a ganar, logro colectivo. Es cambio de chip. Es cambio de chip. Y aparte es darle vida a la ley 527, ¿sí? Hombre, ya Uber tiene reconocimiento legal, jurídico, porque es un medio digital más, es un modelo digital más, pero no solo es una plataforma de software, ¿no? Uber es algo más grande, ¿no? O sea, el modelo de gestión de Uber tiene como parte, una de sus partes es un software o una plataforma digital, pero vamos allá porque inclusive ofrece un resultado, que es el transporte y todo, ¿no? Tiene más prestaciones, por eso es que hay que primero desglosar bien los puntos de Uber para saber qué naturaleza tiene y por ende saber qué normas aplican. Si solo se mira en el software, nunca se va a atender sistemáticamente. Se está viendo solo una parte, recordemos lo del método deductivo e inductivo. Por eso es clave saber el todo y las partes. Uber está también mal porque está afirmando falazmente, con falacias, que solo es plataforma digital. Entonces también esa postura radical afecta. Es mejor que Uber humildemente y con cumplimiento y compromiso jurídico reconozca todas sus prestaciones y sus deberes en todas las fases de obligación frente al usuario final. O sea, es que en últimas yo cuando pido un Uber, ¿a quién busco? A la empresa Uber, no al transportador que esté dentro de Uber. Ni siquiera al transportador, no al conductor. Aquí yo retomo este mensaje a propósito de tu aporte. Hay que lograr claridad, ver el mundo con claridad, sin tantas palabras complejas y confusas. La tecnología a veces genera mucha confusión. Ciberespacio, plataforma digital, disrupción, innovación, neoderecho, abogado digital. Las cosas son lo que son con claridad. Entonces la idea es que hagamos un iceberg, que todos veamos lo simple, pero debajo algo muy complejo. Detectemos variables, descifremos el lenguaje de cada desarrollo, la naturaleza de cada desarrollo, la esencia, las normas aplicables. Y ya después ahí sí diseñamos de manera minimalista nuestros modelos de derecho preventivo para que todo fluya. Entonces, el resultado final, ya una vez detectemos naturalezas como en este caso la de Uber, podremos diseñar
el modelo a la medida, y este modelo es comprensible, sintético, claro, y a la vez es fluido, porque como respeta derechos y deberes, no busca confrontaciones, ni busca oportunismos, que alguien sea ventajoso frente a otro, sino que todos ganemos. Es decir, para mí en últimas que es el derecho preventivo, la construcción de la paz. Una coexistencia entre el ser y el deber ser. La paz no está cuando tú eres arbitrario, egoísta, parcializado. Entonces, el derecho preventivo, pues, ¿qué requiere? Esfuerzo. La paz requiere esfuerzo. La gente a veces delega la paz, ¿cierto? La paz es de todos. Y es cuestión de todos. Entonces, hay que hilar fino. Por eso hay que ser milimétrico en analizar las variables del caso concreto. Por eso hay que mirar con minucia a Uber. Uber se está mirando muy superficialmente. Solo desde el punto de vista tecnológico, ¿cierto? No desde su trasfondo jurídico. Desde su sustancia. Y la idea es armonizar todas las variables. Esta gran vía, el Nankou Bridge en China, una obra maestra, pues tiene muchos canales comunicativos, pero fíjense que las armonizaron y por eso fluye la vía. Eso es derecho preventivo, armonizar y que fluya. Entonces también hay que decirle a los abogados, sean menos cuadriculados, porque si son cuadriculados y solo miran exegéticamente la norma, no van a ser innovadores. ¿Qué es lo clave? Que igual tampoco se vuelvan especuladores e improvisen. Reconozca insumos jurídicos y diseñe con fundamento. Porque si hay fundamento hay validez y eficacia, si no hay fundamento hay falacias, hay huecos y lo que hay es, como yo denomino, Barbies jurídicas, que atienden los últimos eslabones, pero no el trasfondo ni las normas en su completitud, y entonces es un modelo bastante riesgoso. O sea, es como una pata, si está fracturada, como una mesa, perdón, si está fracturada una pata, tenemos ya endeble la mesa, si se rompe ya cojea, si se cae otra pata ya se cae la mesa. La idea de las 4 patas sólidas, armonizadas e idóneas con calidad. Bueno, ahora, para culminar, entonces les decía, norma base actual de protección al consumidor, ley 1480. ¿Qué ramas o qué campos tenemos principales de protección al consumidor? Estos principales. Protección al consumidor en cuanto a la información. En términos prácticos ya aprendimos qué significa. La empresa le debe presentar al consumidor una información suficiente, veraz y oportuna. Protección al consumidor en cuanto a la calidad. La calidad se subdivide en 2. Calidad propiamente dicha e idoneidad. ¿Qué significa la calidad propiamente dicha? Significa que el producto cumpla con el estado del arte respectivo. Entonces, si yo voy a vender un señalizador, lo mínimo es que cumpla el estado del arte estándar de esto, ¿no? Que no tenga un peso excesivo, una funcionalidad idónea, que me brinde una funcionalidad idónea, que tenga ergonomía, ¿cierto? Segundo, la idoneidad, segundo componente dentro de la calidad. Hace referencia a que el producto satisfaga la necesidad específica para la que el consumidor lo adquiere. Entonces, unas gafas de aumento pueden ser de calidad estándar, pero no son idóneas para todo tipo de consumidor, ¿cierto? Si él tiene determinada enfermedad, requerirá una fórmula, ¿cierto?, de lentes a la medida. Entonces, siempre que hay idoneidad, hay calidad, pero no siempre que hay calidad, hay idoneidad. Otro ejemplo más práctico, unas gafas de sol. Si yo como consumidor tengo una fotosensibilidad, soy sensible a los rayos solares, todas las gafas de sol pueden tener calidad, pues las gafas buenas, pero no todas atienden mi situación, solo las que tengan determinada protección UV, ultravioleta. Entonces, cuando yo ya logro tener esas gafas ultravioleta idóneas para mí, adecuadas para mí, yo puedo decir, estas gafas son idóneas para mí, pero a la vez son de calidad para todos. Por eso siempre que hay idoneidad, hay calidad, pero no siempre que hay calidad, hay idoneidad. Y retomando las 4 condiciones de la publicidad que les decía, esas 4 condiciones son también de mi doctrina, son planteamientos míos, no es que uno los encuentre en los libros ni en las leyes, no, son formas ya de doctrina propia. Entonces, ¿qué es lo clave? Que usted en la publicidad comunique muy bien la calidad y la idoneidad que ofrece, ¿sí o no? Si lo hacemos bien, generamos validez. Si lo hacemos mal, conflicto de publicidad engañosa, daños al consumidor, pérdida de reputación, etc. Y es que lo grave del comercio electrónico es la pérdida de confianza, porque al ser un medio de la distancia, pues hombre, es clave generar confianza. Por eso el comercio electrónico, mediante el derecho preventivo, aumenta la confianza. Y aparte genera valores diferenciales, porque la empresa que haga esto juiciosamente se va a distinguir. ¿Quién hace lo que yo estoy diciendo en medios digitales? Casi nadie. La idea es que lo hagan, y sobresalgan, y sean competitivos, y tengan valores agregados y vayan más allá.
y mejoren el mundo. Y cumplan el derecho. Es que el derecho no es una opción, es un deber. Hay que tener eso claro. Otro punto, protección al consumidor en cuanto a la seguridad. Pues el producto no debe causar daños en su uso. Una licuadora no puede salir volando la cuchilla. Que seguridad obviamente está ligado a calidad, ¿no? Entonces el producto debe ser seguro. Y también tenemos que empezar a precisar a nivel digital la seguridad de los componentes tecnológicos. Yo les decía hardware, software, red. Deben ser seguros, ¿cierto? O sea, aquí ya se involucra un deber de seguridad de la información. Continuidad de la red. Funcionalidad del software. Y por eso es clave saber describir la tecnología para que si mi negocio está en vender productos de tecnología o ofrecer cualquier clase de relación frente a la tecnología, yo debo saberla describir. Si no sé describirla, la publicidad va a ser muy riesgosa y muy inválida. Por otro lado, protección al consumidor frente a los datos personales. La empresa solo puede recolectar datos del consumidor si dicho consumidor los autoriza. Y si el consumidor conoce qué tipos de datos va a recolectar la empresa, para qué tratamientos, o sea, qué operaciones va a hacer esa empresa con esos datos, almacenar, circular, procesar, publicar, etc. Y si conoce además las finalidades, para qué razones usted va a recolectar mis datos, para fines comerciales, de servicio al cliente, etc. Y por su parte, protección al consumidor en relaciones contractuales, que en términos prácticos es lo que ya vimos. No pueden haber cláusulas abusivas que de manera arbitraria